Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. Y en las últimas horas se ha conocido que se habría ejecutoriado la sentencia de 10 años en contra de Yanine Áñez por el caso Golpe de Estado 2. Su defensa ha anunciado que acudirán a instancias internacionales. Estos son los titulares en Latitud Bolivia Noticias. Claro que sí, estaremos haciendo referencia a este tema que ha causado bastante repercusión en el ámbito político de nuestro país, pues luego de conocerse la ejecución de la sentencia de 10 años en contra de Yanine Áñez, luego de que su defensa presentara recursos legales de apelación, se ha anunciado que se acudirá a instancias internacionales. Pero asimismo estaremos hablando sobre los dólares americanos en nuestro país. Varios dirigentes del comercio informal han anunciado que realizarán movilizaciones en las siguientes semanas. De igual manera, algunos de ellos, como Toño Ciñani, anunciaron que no permitirán que se reactiven algunas otras normativas que estarían en carpeta impulsadas por el gobierno. Saca este proyecto de ley que es 399, que quiere ser... Por su parte, dirigentes de gremiales denuncian que la cotización del dólar se ha disparado en nuestro país y anuncian movilizaciones para las siguientes semanas. Ya no tiene valor. En las fronteras no nos quiere recibir nuestro peso boliviano y como bolivianos sufrimos, porque la verdad es que muchos países dicen que Bolivia está quebrada. El presidente del Senado se ha reunido con jefes de bancada para que se pueda llegar a un consenso y se viabilicen las elecciones judiciales. El presidente Luis Arce Catacora denunció en las últimas horas que el decreto supremo 5143 sobre el registro de derechos reales habría sido distorsionado. Sin embargo, se ha conocido que la autoridad habría abrogado esta normativa a raíz de varios reclamos que se desarrollaron en diferentes regiones del país y que inclusive le correspondían a sectores que apoyan al gobierno nacional. El decreto supremo que ha sido emitido el mes pasado. Vamos a estar ampliando esta información y por supuesto también hablaremos sobre el alza de pasajes. La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia anunció que realizarán el estudio correspondiente para ver la viabilidad del alza de pasajes. Ese es el tema, repito, la ley 165 es clara y concreta. Y varios parlamentarios del ala evista han celebrado de que se abrogue el decreto 5143, sin embargo, hacen énfasis en que el gobierno no tendría capacidad de consensuar con los sectores sociales de nuestro país. Estaba con la cabeza agachada. Entonces yo creo que aquí, más bien el presidente, lo que debía hacer en este momento era pues cambiar. Para el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, el único líder que podría solucionar los problemas del país en el contexto de las elecciones del año 2025 es el presidente Luis Arce Catacora. Personal, yo también he hecho mis análisis y veo en el compañero Lucho que tiene bastante experiencia en el tema y de muchas cosas que está realizando por Bolivia, es un hombre inteligente. Y en el marco del decreto supremo 5143, la AGT habría realizado algunas contrataciones, según han denunciado algunos parlamentarios de Comunidad Ciudadana. Y en Santa Cruz denuncian abuso de poder de parte del gobernador interino Mario Aguilera, a quien señalan habría traicionado a Luis Fernando Camacho al darle todo el poder al movimiento al socialismo dentro de la Asamblea Legislativa Departamental. Recuerdo muy bien las mismas palabras en el mes de enero cuando él estaba impulsando asumir la suplencia temporal dentro
El gobierno de Bolivia enviará ayuda humanitaria a Brasil en solidaridad con las víctimas de inundaciones en ese país. Y también hablaremos sobre la denuncia de Luis Fernando Camacho en contra de Mario Aguilera, que habría apoyado al movimiento al socialismo para que se haga cargo de una de las comisiones más importantes dentro de la Asamblea Legislativa Departamental. Y luego de las denuncias contra Israel Guaitari, algunos parlamentarios de la oposición señalan que todos los diputados arcistas se estarían beneficiando del poder. Conoceremos cuál es el último mensaje que fue publicado por el expresidente Evo Morales. Fiscal departamental de Santa Cruz aseguró en las últimas horas que el proceso penal en contra de Guaitari no está en Santa Cruz, sino radica en La Paz. Amigos, quédense con nosotros. A continuación estaremos presentando estas y otras informaciones. Por supuesto, les pedimos a que nos acompañen con el resumen de las noticias más importantes de nuestro país. Noticias en Latitud Bolivia. Claro que sí, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones de Bolivia. Y ahora vamos a hacer referencia al gobernador interino Mario Aguilera, pues algunos asambleístas de la agrupación Creemos han denunciado en las últimas horas una suerte de autoritarismo de la autoridad interina en el departamento de Santa Cruz. Recuerdo muy bien las mismas palabras en el mes de enero cuando él estaba impulsando a asumir la suplencia temporal dentro de la gobernación, el órgano ejecutivo del departamento de Santa Cruz. Ese es el autoritarismo, el querer invisibilizar o callar la voz de aquellos que denunciamos públicamente este tipo de prácticas. Mientras tanto, Mario Aguilera ha rechazado todas estas aseveraciones. Sabemos que él no hace. O sea, hay gente que le molestará porque yo lo defiendo al gobernador, pero hasta ahora no me he equivocado en las cosas que he dicho. Desde las falsificaciones de firmas, desde el abuso del nombre y del cargo. Entonces, si alguien escribe en un tuit usando el nombre del gobernador, a mí me gustaría que tenga el valor y venir a decirlo de frente. Porque hasta donde yo entiendo, el gobernador. Sin embargo, el mismo Camacho ha utilizado sus redes sociales para descalificar a Mario Aguilera, pues ha señalado que la agrupación Creemos habría perdido control de parte de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, luego de conocerse la conformación de varias comisiones. En este sentido, Camacho ha acusado a Mario Aguilera de entregar la gobernación del departamento de Santa Cruz al movimiento al socialismo. Latitud Bolivia Noticias. El gobernador electo Luis Fernando Camacho utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar duramente al gobernador suplente Mario Aguilera, acusándolo de entregar la autonomía al movimiento al socialismo. Este pronunciamiento surge luego de que el MAS lograra presidir 4 comisiones en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, situación que ha molestado bastante a los asambleístas de la agrupación Creemos. Tenemos más informaciones y como lo habíamos anticipado en nuestros titulares, se habría ejecutoriado la sentencia de 10 años en contra de Yanine Áñez por el caso Golpe 2. Su defensa anuncia que se acudirán a instancias internacionales, pues la última etapa en la apelación no habría sido tomada en consideración por las autoridades del Poder Judicial.
Entre tanto, el abogado Jorge Nina de la exdiputada Lidia Patti aseguró que con la ejecución de la sentencia por el caso Golpe de Estado 2 se demuestra que Yanine Áñez asumió la presidencia de manera ilegal. Sin embargo, como habíamos señalado, el abogado Luis Guillén, defensa legal de Yanine Áñez, dio a conocer que en el mes de diciembre de la pasada gestión se ejecutorió la sentencia en contra de su defendida por el caso Golpe de Estado 2. Sin embargo, ellos habrían presentado una serie de recursos legales y los tribunales habrían ratificado tal determinación, por lo cual se ha anunciado que acudirán a instancias internacionales con la finalidad de que se puedan hacer prevalecer los derechos de Yanine Áñez. Tenemos más informaciones. Para el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, la única persona que puede hacerse cargo del país luego de las elecciones del año 2025 es el presidente Luis Arce Catacora. Personal, yo también he hecho mis análisis y veo en el compañero Lucho que tiene bastante experiencia en el tema y de muchas cosas que está realizando por Bolivia. Es un hombre inteligente, es un hombre trabajador. Yo creo que él es la opción. Es el criterio del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, con referencia a quien debía hacerse cargo del país luego de las elecciones del año 2025. Pero asimismo, Montaño ha cuestionado al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Compañero Webb, así como yo lo hago. O sea, una persona sometida, una persona que no tiene la valentía de poder expresar su propia palabra, obviamente, no va a poder dirigir un cargo tan grande como es Es el cuestionamiento de Montaño a Andrónico Rodríguez. Piden abrogar normas conexas al decreto 5143. El diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana afirma que la abrogación del decreto supremo 5143 sobre derechos reales dio la razón a la población y ahora pide anular las normas relacionadas con el control de la propiedad privada en nuestro país. Luego de la advertencia temprana que se pudo dar a través de redes sociales sobre el decreto supremo 5143, el presidente por fin lo abroga. Eso significa que los bolivianos estábamos en lo correcto. Ellos lo que buscaban era concentrar toda la información, especialmente de la propiedad privada, para luego utilizar esa información y extorsionar a cualquiera que piense diferente. En ese sentido, claramente está en riesgo ante cualquier intento del gobierno para concentrar información y utilizarla de manera discrecional. No basta con la abrogación de ese decreto. Todos los decretos conexos que tengan... De esta manera, el parlamentario manifestaba su criterio con referencia a la determinación que habría asumido el Ejecutivo en torno al decreto supremo 5143. El presidente Luis Arce Catacora denunció que el decreto supremo 5143 sobre el registro de derechos reales habría sido distorsionado para causar problemas en Bolivia. Escuchemos parte de su discurso que precisamente fue dado a conocer al país el momento en el cual se realizaba la abrogación del citado decreto supremo. Latitud Bolivia. Funcionar el país a partir de este decreto supremo que ha sido emitido el mes pasado, hace un mes que está vigente. La autoridad de gobierno ha reiterado de que existirían algunos sectores políticos en Bolivia quienes habrían impulsado el hecho de que este decreto supremo pueda ser abrogado. Escuchándolo al ministro de Justicia, quien ha explicado. Sin embargo, algunos sectores sociales no han quedado del todo convencidos
con el discurso del primer mandatario. En este sentido, gremiales han anunciado movilizaciones porque dicen que existen normas conexas que estarían relacionadas precisamente con el Decreto Supremo 5143. Escuchemos al dirigente gremial Toño Siñani de la Ciudad del Alto, quien ha señalado que su sector no permitirá que algunos proyectos de ley que tienen en el fondo la misma intencionalidad que el Decreto Supremo 5143 puedan ser aprobados. Saca este proyecto de ley que es 399, que quiere poner el proyecto de ley 280 que muchos antes grave hemos luchado para nosotros pedir la anulación. Y hemos dicho bien claro al pueblo boliviano que la 280 solamente estaba archivado, no estaba anulado, pero hoy en día muy apenado. El dirigente de los gremiales ha anunciado movilizaciones para los siguientes días. Entre tanto, se ha conocido en las últimas horas un proyecto de ley que plantea que la Aduana Nacional decomise productos de contrabando en mercados, ferias y depósitos. Tenemos más informaciones para ustedes. El proyecto de ley del gobierno Lo ajeno no se toca es atentatorio, es el criterio que ha emitido el diputado Saúl Lara. Le daríamos a la policía atribuciones que van más allá de su propia competencia constitucional y de ahí vendría el abuso, señaló el parlamentario en referencia a esta propuesta que ha sido dada a conocer por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Según el sistema RTP, que ha dado a conocer bastante documentación que tiene que ver con el caso Las Loritas, el alcalde Iván Arias habría escondido información que hacía públicas las infracciones que estaría cometiendo esa empresa en cuanto a la construcción de edificios de gran altura en la sede de gobierno. Vámonos ahora con las noticias hasta Santa Cruz. El fiscal departamental Roger Mariaca asegura que el proceso penal en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, no radica en Santa Cruz, sino en la sede de gobierno. Cambiamos de tema. La abrogación del Decreto Supremo 5143 hace parecer que no hay capacidad ni gestión. Este criterio le corresponde al diputado evista que ha señalado, hablamos de Freddy López, que ha señalado que una de las autoridades que debería de abandonar el Ejecutivo es el ministro de Justicia. Creo que este tema de lo que es el decreto 5143 había manifestado de que es inconstitucional, que está violando la privacidad, los derechos de los bolivianos y las bolivianas. Pero sin embargo, creo que este tema de lo que es la abrogación ya para mí parece de que no haya capacidad, no hay gestión de parte del mismo gobierno de Lucho Arce. Miren, ya es la cuarta vez, si no me equivoco, que estamos abrogando decretos y leyes. Tenemos más informaciones. Se ha denunciado que por cada tonelada de oro que se extrae en varias regiones de Bolivia, se utiliza una gran cantidad de mercurio. Han pedido que las autoridades puedan realizar un control inmediato. Latitud Bolivia Noticias. Las farmacias de La Paz confirman el incremento en el precio de medicamentos entre un 4 hasta un 25%, pues dicen que es bastante complicado conseguir dólares en nuestro país. De igual manera, microempresarios han señalado de que la falta de dólares estaría rebajando significativamente los niveles de producción. En este sentido, han pedido que el gobierno pueda tomar medidas urgentes para que se atienda a este sector.
Los niveles de producción, no hay ventas, es más, nosotros ya vamos a ver las medidas que se va a tomar ya para el próximo mes. Los microempresarios aseguran que la falta de dólares ocasiona que bajen los niveles de producción. Sin embargo, de igual manera, los gremiales denuncian que la cotización del dólar en nuestro país se habría disparado y en las fronteras ya no se estaría aceptando el boliviano. Pidiendo al presidente que de una vez se haga a favor de todos los bolivianos en el tema del dólar. Le pedimos encarecidamente, señor presidente, que usted ponga sus buenos oficios para que se regularice el dólar, porque el dólar... Los dirigentes de los gremiales asimismo han anunciado que es imposible adquirir dólares del Banco Central de Bolivia. Inclusive han desafiado al presidente de la entidad que pueda acompañar a los dirigentes para que puedan realizar la compra de la moneda extranjera. Dicen que Bolivia está quebrada y eso nos preocupa, señor presidente. ¿Se está agudizando entonces esta situación? Demasiado. A 9, está en 9 el dólar y está preocupante esta situación del dólar. ¿Dónde están vendiendo a 9, por favor? En el paralelo, usted va a conseguir en el paralelo, usted se va al frente y pregunta cuánto está. Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, solicita al Tribunal Constitucional Plurinacional acelerar la resolución de la acción que suspendió las elecciones judiciales. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, sostuvo una reunión con varias fuerzas políticas con la finalidad de que se pueda retomar el tratamiento de la elección de candidatos con miras a las elecciones judiciales. Diputada Campero denuncia que la AGETIC habría contratado consultores, inclusive una oficina, para que se pueda administrar el sistema de derechos reales, esto en el marco de la aplicación del Decreto Supremo 5143. Como ha gastado más de 600.000 bolivianos, que devuelva ese dinero en su totalidad al TGN, y si no lo hace, por supuesto, el día de mañana vamos a iniciar las acciones legales que corresponden. En segundo lugar, también queremos pedir la renuncia del señor Terán a la dirección de la AGETIC por las declaraciones. De esta manera, la parlamentaria realizaba su denuncia mostrando una documentación en la cual se habría concretizado aparentemente la contratación de instalaciones como también de consultores para que puedan materializar todo aquello que estaba previsto en el Decreto Supremo 5143. El diputado evista Héctor Arce lleva a Santa Cruz su denuncia penal en contra del hijo del presidente, Luis Arce Catacora, esto por supuestos hechos que se habrían suscitado en el marco de la explotación y exploración de litio en nuestro país. Según el parlamentario, el hijo del presidente Arce Catacora estaría bastante involucrado en el negocio del litio. Ahora nos vamos con las noticias hasta Santa Cruz. El concejal de Unidad Cívica Solidaridad, Miguel Fernández, manifestó que esperan una sentencia justa dentro del caso mutualista. Indicó que estos predios deben continuar en uso de los gremiales, además que es un centro de abastecimiento de muchos años que beneficia a la población de Santa Cruz. El diputado del MAS, Hernán Hinojosa, señala que el gobernador Mario Aguilera está sabiendo coordinar en la gobernación, ya que antes la bancada del MAS estaba arrinconada. Según el parlamentario, existe mayor coordinación y por tanto eso hace percibir de que existe un acuerdo entre Aguilera y el movimiento al socialismo.
El gerente general de la gestora pública, Jaime Durán, informa que después de un año de trabajo en su cartera, se muestra un crecimiento significativo que supera los 26 millones de dólares y se logró aumentar el rendimiento en aproximadamente 4%. Anunciaron que continuarán trabajando. El horario de invierno se aplicará en La Paz y el Alto desde el lunes 20 de mayo. Sin embargo, se ha anunciado que en Santa Cruz a partir de este jueves se tendría la vigencia del horario de invierno. Esto debido a las bajas temperaturas que se sienten en varias regiones de nuestro país. Vamos a más informaciones y esta vez vamos a hacer referencia a el pedido de algunos miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana para que se pueda materializar una reunión inmediata con David Choquehuanca. Creo que vale la pena, pero por supuesto que en el caso concreto de mañana, fundamentalmente va a valer la pena para decirle de la manera más clara y en la cara del presidente nato de la Asamblea, del señor Choquehuanca, de que definitivamente no ha habido liderazgo, de que su ausencia, su pasividad y toda su lógica de no me importismo en este problema de las elecciones judiciales tiene una responsabilidad. Latitud Bolivia Noticias. Volvemos a hablar sobre el caso Las Loritas. Fiscalizados por Revilla y luego autorizados por el alcalde Iván Arias, 8 edificios de Las Loritas no se adecuaban a las normativas internas que rigen en cuanto a construcciones en la sede de gobierno. Al evidenciar las presuntas irregularidades de la constructora Las Loritas, la Alcaldía de La Paz, en la gestión de Luis Revilla de 2020 e inicios de 2021, recomendaba continuar con la fiscalización, por lo que se emitió un comunicado en el que se enfatizaba que 8 edificios de Las Loritas no cuentan con ninguna autorización o permiso de construcción. Sin embargo, se acusa al alcalde Iván Arias de ocultar esta información. Latitud Bolivia Noticias. La activista María Galindo tilda de machista al patriarca Andrónico Rodríguez por su intención de cambiar la ley 348. Dice que esta normativa beneficia a las mujeres vulnerables en Bolivia. Latitud Bolivia Noticias. Tras una reunión con el gobierno, panificadores han descartado subir el precio del pan tras recibir harina con un precio subvencionado. Tenemos más informaciones. Relanzan operaciones del transporte aéreo militar con una aeronave y un presupuesto de 60 millones de bolivianos. Según las autoridades, el retorno a la industria será paulatino y dependerá mucho de la aceptación del público. Con una aeronave que cuenta con todas las condiciones, tanto técnicas y también de comodidad, para poder hacer el servicio. De acuerdo al proyecto que tenemos, el plan de negocios, es decir, va a ser en la ruta Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Cobija, en una primera etapa. Luego está... Cambiamos de tema. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se reunió con las 3 fuerzas políticas para allanar el camino hacia las elecciones judiciales. Siendo nuestra responsabilidad constitucional de las 3 fuerzas políticas de la Asamblea llevar a cabo las elecciones judiciales, entonces viendo estos obstáculos estamos allanando el camino, cómo dar la posibilidad de la continuidad. La Confederación de Chóferes de Bolivia informó que comenzaron los estudios técnicos para analizar los costos de insumos de sus vehículos, con lo cual se justificaría un incremento en el precio de los pasajes. Ese es el tema, y repito, la ley 165 es clara y concreto que todas las alcaldías del país deben ser revisados periódicamente los pasajes.
En las últimas horas, García, el presidente que fue electo por el ala arcista en el Congreso realizado en la ciudad del Alto, el presidente del Movimiento al Socialismo, señaló que el Tribunal Supremo Electoral, obligado o no, participó de ese evento y por tanto le dio validez. De 2014, del mes de marzo, tengo 10 años más 4 meses. Eso yo no puedo mentir, pero ellos mienten. Entonces yo no podría, digamos, creer en esa gente que miente a diario para poder desprestigiar a este Congreso, a este nuevo directorio. Eso es mi respuesta. ¿No le quita legitimidad el hecho de que usted haya sido funcionario público y ahora sea presidente del MAS? Miren, quiero dejar claro, ustedes de la prensa, el Evo Morales ahorita es dirigente y sigue ganando un salario de 22,000. Volvemos hasta Santa Cruz. Después de que la Alianza Creemos perdió el poder en algunas comisiones en la Asamblea Legislativa Departamental Cruceña, el gobernador interino Mario Aguilera ha pedido que se dé tiempo a las nuevas comisiones para que demuestren su trabajo. La semana pasada hicieron una modificación a un reglamento de una ley que había modificado la distribución de las comisiones. Esto es donde entiendo. Segundo, es un proceso interno de trabajo consensuado que debe distribuir las comisiones de manera relativamente equitativa. Segundo, y esto lo escuché ayer de nuestro presidente de la Asamblea, el arquitecto Talamás, no existen personeros suficientes en el bloque de Creemos para atender las comisiones. Y segundo, el diputado Alberto Astorga de Comunidad Ciudadana ha señalado en las últimas horas que habría que desechar las pertenencias de Evo Morales del museo que lleva su nombre. El diputado, junto a una comisión parlamentaria, realizó una inspección al lugar y verificó que las instalaciones están deterioradas y reconstruir el museo de Evo Morales costaría 2 millones de bolivianos. En este sentido, se está analizando de dónde se conseguiría el financiamiento y cuál sería la utilidad que se daría a estas instalaciones. Existen varias opciones según el parlamentario. Esta infraestructura podría ser utilizada al servicio de la población de esa parte de nuestro país. Sin embargo, todo está en análisis. Chóferes denuncian que hay más de 1.200 camiones cisternas varados en Chile, Paraguay, Argentina y Perú. Han pedido a las autoridades que puedan considerar la situación de los transportistas. Tenemos más informaciones para ustedes y esta vez vamos a hacer referencia a el criterio del diputado de Creemos, Walti Egues, quien señala que Mario Aguilera llegó al extremo por su ambición y le entregó al Movimiento al Socialismo la Comisión de Autonomías, una comisión bastante estratégica dentro de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Latitud Bolivia Noticias. El Senado envía en revisión a la Comisión de Constitución ley corta para viabilizar elecciones judiciales. El senador Miguel Rejas del MAS informó que se remitió la ley corta que se planteó en consenso con las 3 fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional a la Comisión de Constitución para que la misma sea analizada y posteriormente se apruebe. Latitud Bolivia Noticias. El vocero presidencial Jorge Richter se refirió a la abrogación del Decreto Supremo 5143 y manifestó que los senadores y diputados habrían distorsionado el contenido del Decreto Supremo. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno con las informaciones en cualquier momento. Permiso. Noticias en Latitud Bolivia.